Pero si pasamos a los tipos de datos específicos para Python, vamos a encontrar unos tipos de datos especiales. Aquí los vemos. Tipos de datos para las estructuras de datos. Las estructuras de datos son muy importantes en todos los lenguajes de programación y es un tema que se ve al final de cada curso. Pero aquí vamos a adelantarnos un poquito específicamente para conocer esos tipos de datos. Primera categoría, tipos de datos de secuencia. Representan secuencias ordenadas de elementos. ¿Cuáles? El tipo de dato list, el tipo de dato tupla y el tipo de dato str. Los list, ¿qué me dicen? Trabaja con listas mutables de elementos. ¿Recuerdan estas palabras? O esta palabra específicamente, mutables, es decir, que puede cambiar. Entonces hay unos elementos que están en una lista que pueden cambiar. Y por acá me muestran corchetes y los valores de la lista 1, 2, 3, 4, 5 y se separan por una coma y por acá cerramos el corchete. Lo abrimos en un primer momento, lo cerramos en un último momento y esa es una lista. Así se representa una lista en programación, específicamente en Python. Ahora nos vamos con la tupla. Me dice, trabaja con tuplas inmutables de elementos. Bueno. Entonces ahí está la diferencia. La anterior es una lista que puede cambiar. Esta es una tupla que no puede cambiar porque es inmutable. Entonces esta cambia, pero esta no puede cambiar. ¿Y cómo se representa en programación? Abrimos paréntesis, cerramos paréntesis y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y lo separamos por coma. Pero como está dentro de paréntesis, entonces es una tupla. Y como está este dentro de corchetes, entonces es una lista. Ahí está la diferencia. Y por último tenemos str. Me dice, los string son una secuencia de caracteres. Y aquí lo vemos, comilla simple. Y dentro tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y estamos colocando esas comas, pero esas comas entran en el string. Y este es un tipo de dato alfanumérico que lo vimos por acá, cadena. Pero en programación no se conoce como cadena, sino que se conoce como string. Y este string funciona tanto para los tipos de dato carácter como para los tipos de dato cadena, para ambos. Esto puede expresarlo con comillas dobles o con comillas simples. Y acá adentro pueden haber una o más palabras o elementos. También podemos tener un ejemplo. Esta comilla simple y por acá el 1 y por acá una comilla simple y tenemos un carácter, pero también entra en el mundo de la programación de Python en str, en los strings, solo que es uno solito, entonces es un carácter. ¿Y por qué me gusta hacer esta aclaración? Porque hay lenguajes de programación que es diferente, un string y un carácter. Pero aquí en Python se pueden trabajar de la misma manera. La diferencia radica en lo que tienen dentro las comillas. Si este tiene más de un carácter es un string, si tiene uno solito entonces es un tipo de dato carácter, pero trabaja con str normal como el string. Vamos para otro tipo de dato, para otra categoría, que son los tipos de dato conjunto. Me dice, representan conjuntos de elementos únicos y no ordenados. Entonces me está diciendo que cuando trabajemos con este tipo de dato, los elementos van a ser únicos, es decir, no se puede repetir y no van a estar ordenados. Por acá tenemos el set. Me dice, trabaja con conjuntos mutables de elementos. Entonces estos elementos también pueden cambiar. ¿Y se representan con qué? Se representan con las llaves. Abro la llave, cierro la llave y dentro tengo 1, 2, 3, 4, 5 y se separan por comas. Y me dicen que son únicos, es decir, estos elementos que tengo acá adentro no se pueden repetir y no van a estar ordenados, no tienen un orden obligatoriamente. Quedémonos con eso, que cuando estemos en estructuras de datos pues vamos a profundizar un poquito más. Y aquí tenemos la última categoría, que son los tipos de dato mapeo, donde me dicen representan mapeos de claves a valores. ¿Qué quiere decir eso? Por acá lo tenemos. Palabra clave, dic, haciendo referencia a un diccionario. Y me dice, trabaja con diccionarios que contienen pares clave valor. Entonces por acá abro una llave y al final cierro una llave. Y dentro tenemos una clave que es un nombre. Para el segundo renglón es una edad y la separamos dos puntos y el valor. Y aquí dos puntos y el valor. Todas las claves van a ir con comillas simples. ¿Por qué? Porque van a ser un str, como una especie de string en los diccionarios. Y dentro de esas comillas simples va a ir ya sea nombre, edad, ciudad, color. Y por los dos puntos vamos a tener el valor.
En este caso el valor es un string que es eones. En este caso el valor es un número que es 30 y vea que no tiene las comillas. Entonces esta es la clave y este es su respectivo valor. Esta es la clave y este es su respectivo valor y ya cerramos las llaves. Así trabajan los diccionarios y también es un tipo de dato que se puede trabajar con Python. Palabras claves para tener en cuenta cuando estemos en Python y estemos trabajando con todos estos tipos de datos, tanto estos generales como estos específicos para Python. Por acá, int, float, complex, str, bool, list, tupla, set y dict, que cuando estemos programando lo vamos a tener más claro, pero aquí ya vamos haciéndonos una idea.